Comenzando el mes número 9 de este año y a una semana de las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, que el gobierno intentará frenar el avance del peronismo, kirchnerismo, de la oposición, y tratará de ensamblarse como un bloque político sólido para esta elección legislativa. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno está en medio de una tormenta feroz, electrizante, donde cada día que pasa y cada semana que está ocurriendo aquí en la República Argentina, sucede que el gobierno le patean un hormiguero y se destapan nuevas ollas, nuevos problemas, nuevos quilombos de parte del gobierno. Escuchas que nadie sabe de dónde salen, espías o infiltrados o amigos que fueron enemigos o que son enemigos, y esto empieza a descolocar y a poner nervioso a cualquiera dentro del oficialismo, y necesitan cuanto antes que termine esta pesadilla de destaparse permanentemente conversaciones o algún tipo de grabación encubierta que esté denunciando alguna actividad ilegal. Ya el 3% de Karina está súper instalado en la opinión pública. Karina Milei es una de las principales sospechosas de retornos del 3% en contratos con la droguería suizo-argentina, la droguería que se negó a dar material en los allanamientos de la justicia a cargo del juez Casanello y el fiscal Picardi. Y ahora, a raíz de las últimas conversaciones que se dieron a conocer, grabadas, ¿no? Y aparte audios completamente ilegales, que uno podría llegar a decir, pero en Argentina lo legal y lo ilegal prácticamente no importa, porque prácticamente la política se ha nutrido de grabaciones ilegales en los últimos años y de pruebas ilegales. Lo que sí importa es el trasfondo de los audios y qué está pasando detrás de estos audios y detrás de estas denuncias. Y ahora Karina Milei se presentó el día viernes 29 de agosto para solicitar una cautelar para impedir que se difundan los audios que le atribuyen a Karina Milei. Supuestamente son audios grabados en la Casa Rosada a comienzos del año 2024 o a fines del 2023. Y el juez que fue y le dio curso a esta denuncia es el juez Alejandro Patricio Marañelo, que casualmente está denunciado por acoso sexual, laboral, violencia de género y abuso de poder. Acumula 9 denuncias y 5 de ellas por acoso. Un juez completamente tirado de los pelos, ¿no? Marañado, en el sentido que es un juez civil y comercial agarrando una causa que tiene más complejidades. Y da la sensación, y la lectura que uno puede llegar a hacer, es que el gobierno está negociando con un juez que tiene problemas legales para ejercer su magistratura, negociando para tratar de darle algún tipo de protección para que no avancen las denuncias en el Consejo de Magistratura y lo puedan suspender. Entonces consigue un juez que, a cambio de protegerlo para que no avancen las causas en el Consejo de la Magistratura y lo puedan destituir, le da protección a Karina Milei, y lo que hace es una censura previa en los medios de comunicación para que no se puedan difundir grabaciones que involucren a Karina Milei o a figuras del gobierno principalmente, porque lo que está pasando es que los medios de comunicación y periodistas están diciendo que tienen más material, hay videos sobre el gobierno a escondidas, infiltraciones, y nadie sabe quién es el infiltrado de La Libertad Avanza. Lo cierto es que La Libertad Avanza se cansó de meter gente de otros espacios políticos en su propio espacio político, en su propia fuerza política, y esto lo que hace es que casi todos sean sospechosos de haber infiltrado alguna conversación ajena, alguna conversación que no podía ser ventilada. Al mismo tiempo, lo que está pasando a la par de estos hechos, que cada vez empiezan a tomar más temperatura y más preocupación en el gobierno, es el tipo de cambio, el dólar, que hoy subió cerca del 2% al borde de los 1.400 pesos.
una subida bastante importante si se tiene en cuenta que viene ya subiendo el tipo de cambio y empieza a tomar temperatura también el dólar, a calentar motores, y uno ya se empieza a preguntar si el dólar va a continuar en este nivel o va a subir. ¿Por qué? Porque el gobierno subió la tasa de interés, está en el 70% aproximadamente, y el dólar sigue subiendo, con una inflación proyectada del 30%. Entonces, lo que está ocurriendo es que el dólar empieza a tener un nivel que no se condice con las tasas de interés, porque la tasa de interés justamente está muy por encima de la inflación y no puede haber tasas tan altas por encima de la inflación proyectada en los próximos 12 meses, porque empieza a hacerse insostenible, porque el gobierno no tiene dónde pagar esa tasa de interés. Porque ¿quién lo va a pagar? ¿Emitiendo dinero? Bueno, el gobierno dice que no quiere emitir. ¿Cómo van a pagar? ¿Ajustando más el gasto público? Bueno, es la pregunta que muchos se hacen, y otros hablan de que el plan económico del gobierno necesita un service, necesita ir a boxes rápidamente, porque este tipo de cambio con este nivel de tasas no está en equilibrio. Y el gobierno necesita una señal de los mercados, que esa señal es una buena elección en la provincia de Buenos Aires y una buena elección en octubre. Ahora bien, si el gobierno pierde en la provincia el 7 de septiembre, ¿cuál va a ser el plan que van a seguir de cara a octubre cuando faltan 2 meses más para la elección intermedia de octubre? Que los mercados necesitan, para continuar y confiar en el plan del gobierno, necesitan un respaldo electoral de parte de la gente para asegurarse de las reformas que el gobierno viene prometiendo, reforma tributaria, reforma laboral, etcétera, etcétera. Bueno, imagínense ustedes que el gobierno lo que puede hacer es subir las tasas, continuar con la recesión, vender dólares, aunque el Fondo Monetario se lo prohibió a Caputo vender dólares, para tratar de contener el tipo de cambio. Si no hace eso, el dólar se le escapa. Y el plan alternativo a esto que acabamos de decir puede ser que el gobierno diga, bueno, ¿saben qué? Ganó el kirchnerismo en la provincia, el dólar se escapa, haga la gran Mauricio Macri y diga, esto es por culpa del kirchnerismo, y apele al plan campaña del miedo y trate de asustar a la gente diciendo, si gana el kirchnerismo en octubre, esto se va a profundizar más la suba del tipo de cambio. Bueno, esto es lo que está pasando a esta hora, y el plan de gobierno es subir tasas, vender dólares y tratar de aguantar para que el 7 de septiembre tenga un resultado más o menos aceptable para estirarlo a octubre, y en octubre sí tener algún respaldo electoral. Ahora bien, con este nivel de tasas la recesión se profundiza, y aparte el caso de corrupción se hace cada vez más notorio, y la gente empieza a relacionar a Karina Milei con Javier Milei, el caso de las coimas y el 3%. 20 y 14 de la noche en todo el territorio nacional. Quería escuchar antes, ¿no? Porque estábamos hablando del tipo de cambio, del dólar, de las infiltraciones, y hablemos de lo que decía Mauricio Macri sobre las infiltraciones, porque esto tiene que ver también con lo que se dijo en campaña cuando Macri hablaba en contra de Milei y decía algo que está pasando en este momento. A ver, escuchémoslo. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable. Bueno, ahí ya lo anticipaba Mauricio Macri, ¿no? Que la Fuerza de la Libertad Avanza era una fuerza, una agrupación fácilmente infiltrable, y es lo que está pasando. Alguien, algún infiel del gobierno, está filtrando conversaciones privadas a los medios de prensa. Esto es lo que está ocurriendo a estas horas, y nadie sabe quién es lo peor de todo desde el gobierno. Nadie sabe quién está ventilando estas conversaciones privadas. Y encima esto afecta al tipo de cambio, que Milei al principio de año, en febrero, marzo, decía que el tipo de cambio podría estar muchísimo más abajo. Mirá lo que decía Milei a comienzos de este año, en febrero, marzo, sobre el tipo de cambio oficial. Creyendo que se te va a caer como un piano, como dijiste el otro día. Es que el problema es que se va a caer como un piano. ¿Se va a caer como un piano? ¿En serio? Entonces, ¿A cuánto se va a caer? ¿A 700? Bueno, el tipo de cambio que tenías en la convertibilidad era equivalente a 700. Por eso te lo pregunto. Y el de PPP, calculado por la metodología científica seria, da 600. Bueno, esto era el precio que calculaba Milei, de 700 a 600 pesos, que podía llegar a caer como un piano el dólar en su momento. No cayó como un piano, cayó a cerca de los 1.100 pesos después de
liberar el cepo para persona física. Bueno, esto es lo que está pasando a estas horas, el tipo de cambio 1.400 pesos y todavía sigue con fuerza para alcanzar los 1.500.